Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me escuchen. Soy el maestro Mero y esta semana veremos el tema razón de cambio y pendiente de la recta. Aprenderemos a identificar y calcular la razón de cambio y la pendiente de la recta en una situación de variación lineal. Pero, ¿qué es la variación lineal? Una variación lineal o una situación de variación lineal es una relación proporcional que existe entre dos magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas pueden ser tan comunes como la distancia, representada en el eje X u horizontal, y el tiempo, representada en el eje vertical o Y. También, al graficarla, notamos que se genera una línea recta y el punto de origen 0 no coincide con el 0 de la otra. En este caso, el 0 de la distancia no coincide con el 0 del tiempo. En otras palabras, la variación lineal relaciona dos magnitudes que cambian, una dependiendo de la otra de manera proporcional. Al representarla en una gráfica es una línea recta. Toda situación de variación lineal tiene una razón de cambio. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Tenemos un vehículo que está situado en el punto A y se desplaza hasta llegar al punto B. En este desplazamiento podemos medir dos diferentes magnitudes, que es el tiempo y la distancia, que están relacionados entre sí, ya que la distancia recorrida variará dependiendo del tiempo que pase mientras el vehículo está en movimiento. Entonces podemos observar que el automóvil avanzará cierta distancia durante un determinado tiempo. A esto lo conocemos como velocidad. Conociendo la velocidad, podemos calcular qué distancia avanzará el automóvil en determinado tiempo y cuánto tiempo le tomará al automóvil recorrer cierta distancia. Esta velocidad es la razón de cambio en este ejemplo. Entonces, la razón de cambio podemos definirla como la medida en la cual una variable se modifica en relación de otra. Por ejemplo, ¿cómo cambia la distancia recorrida durante un tiempo que podemos expresar como velocidad? Calcular la razón de cambio es muy sencillo y para eso veamos otro ejemplo. Tenemos a una motocicleta que al momento de hacer la observación está en el punto A y ya ha recorrido una distancia de 5 metros. Al desplazarse hacia el punto B, la distancia que ha recorrido ahora es de 15 metros y ha pasado un segundo desde que empezamos a medir. Estos datos los podemos representar mediante una tabla de frecuencias en la que vemos la correspondencia que tiene el tiempo y la distancia. Para un tiempo de 0 segundos, es decir, cuando iniciamos nuestra observación, la distancia era de 5 metros. Y al pasar un segundo, ahora la distancia recorrida es de 15 metros. Noten cómo la distancia depende del tiempo. Esta razón de cambio la podemos calcular mediante una fórmula que contiene dos elementos principales. El primero son los cambios en la variable dependiente del tiempo, es decir, los cambios en la distancia, dividida entre los cambios en la variable tiempo, es decir, el tiempo en sí. Cada una de estas letras representa algo de nuestra tabla. V mayúscula es el estado final de la variable que depende del tiempo. La V minúscula es el estado inicial de la variable que depende del tiempo. La T mayúscula representa el tiempo final y la T minúscula representa el tiempo inicial. Entonces, veamos cuál es la correspondencia de valores. La V mayúscula, que es el estado final de la variable que depende del tiempo, es decir, la distancia. El estado final de la distancia es de 15 metros. El estado inicial de la distancia es de 5 metros, es decir, el primer instante en el que empezamos a medir. El tiempo final es de 1 segundo y el tiempo inicial es de 0 segundos. Ya que conocemos estos datos, podemos sustituirlos en nuestra fórmula, quedando de la siguiente manera. Mi razón de cambio es igual a 15 metros menos 5 metros dividido entre 1 segundo menos 0 segundos. Realizando las operaciones necesarias, vamos a notar que nos queda 10 metros sobre segundo. Es decir, la razón de cambio es de 10 metros sobre segundo, que es la velocidad a la que se mueve en la motocicleta. También podemos calcular la razón de cambio a partir de una gráfica. Observémosla. Tenemos en el eje vertical la distancia recorrida en metros y en el eje horizontal el tiempo en segundos. Lo primero que podemos hacer
es seleccionar dos puntos de la recta y hacer la siguiente división. La razón de cambio es igual a la distancia entre el punto A y el punto B, que en este caso es de 15 metros, dividido entre el tiempo recorrido entre el punto A y el punto B, que en este caso es de 3 segundos. Eso nos va a dar una razón de cambio de 15 metros sobre 3 segundos, o en otras palabras, 5 metros sobre segundo. Cuando hacemos una gráfica representando una razón de cambio, la inclinación de esta recta se conoce como pendiente. En esta imagen vemos representada la variación lineal de 3 vehículos. Cada vehículo va a una velocidad diferente y por lo tanto tiene una razón de cambio diferente. Vemos que el automóvil tiene una razón de cambio de 10 metros sobre segundo, la motocicleta 5 metros sobre segundo y la bicicleta 1.8 metros sobre segundo. A partir de la gráfica y de las razones de cambio que podemos observar, notamos que la recta con mayor pendiente, es decir, la más inclinada, es la del automóvil. También podemos obtener mucha información de estas tablas. Por ejemplo, el vehículo más lento es la bicicleta. Los 3 vehículos estaban juntos al pasar 1 segundo desde que se empezó a medir el tiempo tras recorrer 10 metros, ya que es el punto en el que las 3 líneas coinciden o se intersecan. El vehículo que salió primero fue la bicicleta. En la línea roja podemos observar cómo la bicicleta ya tenía una distancia recorrida mayor a las demás en el segundo cero. Recordemos que la ecuación de una situación de variación lineal viene dada en la forma y es igual a mx más b, en la que la pendiente está representada con la letra m y puede ser negativa o positiva. Por ejemplo, en nuestra línea verde vemos que la ecuación es igual a y es igual a 5x más 5. Si es positiva, la recta se inclina hacia arriba y en el caso de que sea negativa, la recta se inclina hacia abajo. En la ecuación de la línea roja, y es igual a menos 2x más 15. La pendiente de la recta es la razón de cambio. Un breve resumen de lo aprendido el día de hoy. Una situación de variación lineal es aquella en la que hay una relación proporcional entre dos magnitudes donde una depende de la otra y el cero de una no coincide con el cero de la otra. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Por ejemplo, si una moto va a 30 km por hora, tras 2 horas debe recorrer 60 km. La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. La recta con mayor pendiente, es decir, la más inclinada, es la del automóvil en este caso. La pendiente es lo mismo que la razón de cambio. En la ecuación de una situación de variación lineal, la pendiente, constante de proporcionalidad o razón de cambio, está representada por la letra m. Eso es todo por hoy. Suscríbete para más clases y dale like si te gustó el video. Nos vemos. Hasta la próxima.